Gobernador, muchas gracias por regalarnos unos minutos para Luces Ciudadanas. No, al contrario, un gusto saludarte nuevamente. Hace un año recibes el estado de Veracruz en condiciones terribles, atravesado por la corrupción, por la impunidad, saqueado por los gobiernos anteriores. El reto era grande, yo sé que el deseo de gobernar también, pero ¿qué balance puedes hacer a un año de esta administración? Sí. Ahora es muy positivo, creo que ya dejamos marca de dejar atrás los gobiernos corruptos y de iniciar una nueva administración con austeridad y cero corrupción. No es nada sencillo, incluso lo que descubrimos es que las estructuras administrativas que se dejaron eran para facilitar la corrupción. Entonces hemos ido teniendo que cerrarle las puertas a esas formas con que se hacía la administración pública antes y tratar de operarlas lo más rápido posible, pero con mucha pulcritud. Sí, es muy claro que el sello que quiere dejar la Cuarta Transformación, el objetivo principal tiene que ver con terminar con la corrupción. ¿Qué estrategias o cuáles son los pasos a seguir para este año que comienza en ese rubro de eliminar la corrupción? Bien, tenemos que fortalecer el sistema anticorrupción. Para eso tuvimos que empujar que se removieran las estructuras que se habían dejado. Y teniendo eso, ya se podrá conciliar la tarea del sistema anticorrupción entre Fiscalía y organismos ciudadanos que están integrados en los consejos que tiene prevista la ley para que se haga esa denuncia. Además de eso, contamos con una nueva auditora general del gobierno del estado. En el ORFIS está ya una nueva titular también para auditar los recursos y transparentarlos, los que van a los municipios y los que ejercemos en el estado. La figura de la Fiscalía ha sido polémica desde su creación y ahora es la primera vez que hay una mujer fiscal. ¿Esto fue buscado? Detectamos que la Fiscalía, ahora separado de ese cargo, Jorge Winkler, apoyaba o de alguna manera se prestaba a que no se lograra la captura de muchos delincuentes de primer nivel en el estado. Y pues descubrimos que tenía más de 100 carpetas, órdenes de aprehensión. Órdenes de aprehensión ocultas, y que por lo tanto, más de 100 órdenes de aprehensión ocultas, y por lo tanto pues la sospecha que salta es que era algo acordado con la delincuencia para que pues anduvieran impunes. Ajá. Y pues nunca íbamos a poder disminuir los altos niveles de homicidios, e incluso feminicidios y secuestros que teníamos en el estado. El Congreso, al ver esta situación y al ver que al fiscal le faltaba el requisito principal, que era el examen de control, el único de confianza, sí, tu mayor carta, pues no la tenía. Entonces lo separan del cargo y buscan a una persona que fuera la antítesis de ese comportamiento, o sea, alguien que no perteneciera a un grupo político, alguien que fuera honesta, que tuviera cartas credenciales, o sea, licenciada en Derecho, y que tuviera el examen de confianza, pero de control de confianza, pero no auditado por nosotros mismos, sino por una instancia federal, y lo cual pues recayó en la persona de Verónica Guidans. Todo esto que se buscó recayó en una mujer, y para nosotros pues fue también bastante grato, y además porque de inmediato se ve el trabajo. Ella entra en septiembre, sí, y tan solo en ese mes se cumplimentaron me parece que 26 órdenes de aprehensión, entre ellos la mayoría por agresores sexuales. Y el problema que tenemos en el estado es el feminicidio. O sea, era importante
mandar un claro mensaje de aquel que atente contra las mujeres en el Estado iba a estar en la cárcel, cosa que no tenían antes con el fiscal anterior, pues andaban impunes. Sí, había órdenes de aprehensión contra agresores sexuales que no se cumplían. Entendemos que había un arreglo con la fiscalía de moche ahí para decir, oye, ese asunto no me lo muevas, yo pago, y andaba impune, ¿no? Se detuvieron homicidas, multihomicidas, gente que andaba en la delincuencia organizada, pero actuando con delitos del fuero común, también fueron detenidos. Algo importantísimo, se detuvieron cabezas de todos los grupos delictivos, no nada más de un grupo, sino de todos, de los 6 grupos delictivos que actúan en el Estado, de los 6 se detuvieron en el norte, en el centro, en el sur del Estado, porque se acabó esta complacencia que tenía el fiscal con esos personajes, ocultándoles las órdenes de aprehensión. Antes de ahondar en el tema de la violencia y de la inseguridad en el Estado, ¿qué va a pasar con esa finísima persona de exfiscal? No lo sé, el Congreso tendrá que decidirlo. El Congreso tiene una orden de aprehensión, o sea, ahorita es prófugo de justicia. Exacto. Por un delito grave. De hecho, perdió ya todos los amparos, tanto aquellos que buscó para ampararse en contra de la decisión del Congreso de separarlo, sí, todos los perdió. Y en contra de la orden de aprehensión por cuestiones penales, también todos los perdió. O sea, ahorita es un prófugo de justicia y no tiene forma de revertir eso. Ya el Congreso tendrá que analizar esa situación, que es una persona que no va a volver de ninguna manera. Claro. ¿Tu gobierno tiene una agenda de género? Digo, la fiscal es mujer y eso claramente hace que, además de estar catalogada como una persona honesta, tenga una perspectiva de género en la búsqueda de la justicia. Pero pienso en que Veracruz, a pesar de estos esfuerzos, sigue estando en los primeros lugares en secuestro, en feminicidio en particular. ¿Hay una agenda de género en particular? No, sí, de hecho, desde el inicio del gobierno, solo que no teníamos todos los elementos. Por ejemplo, la Procuraduría pues no estaba atacando el problema. O sea, el fiscal andaba en otros rollos, en sus rollos políticos, en querernos golpear políticamente. El Centro de Justicia de Mujeres estaba parado, no se le daba marcha, estaba mal sectorizado, no tenía presupuesto, y también no había ninguna planificación de cultura de prevención en este sentido. Nosotros iniciamos por implementar toda esta estructura que atienda el problema. Iniciamos con la alerta de género, atendiendo algunas cosas de las que nos pidieron, pero pues que eran estructurales. Estaba la duda de si la alerta de género verdaderamente funciona. Independientemente de si funciona o no, nosotros tenemos que atender el problema. O sea, no esperar a que, pues a ver, decidan si vamos a seguir con alertas o no. O sea, no tendría caso, yo entiendo, no tiene caso declarar otra alerta si las primeras no han funcionado. Nosotros tenemos 2. Exactamente, resultados. Pero también hay que saber valorar por qué no daban resultados, porque los gobiernos estaban siendo omisos. Andaban sueltas las unidades de género, como que cada quien haciendo lo que pensaba. Esta vez no, las unificamos. Se trabaja ya en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, donde también era importante que la unidad de género actuara con programas, que estuviera atendida de tal manera que quienes atienden una situación grave o una alarma de una posible agresión a una mujer, pues también sepan actuar con los protocolos correctos en la Secretaría de Seguridad Pública. Y en la cuestión de acabar con la cultura de agresión hacia la mujer, ya sea verbal, ¿sí? O tratando de sobrepasarse con ellas de diferentes maneras, pues detenerla a tiempo, porque se va generando, si no se hace eso, se va abonando en esta cultura machista que se tenía y que se consideraba pues, que no pasa nada, normal. Sí, hasta galanteo. ¿No? Así es, entonces había que terminar con eso, pero desde las dependencias del gobierno. O sea, el gobierno tenía que ser quien impulse eso.
Y eso lo estamos haciendo. Quiere decir que entonces, o sea, existe la posibilidad de que en tu sexenio podamos salir a caminar Sí, con menos peligro. claro. No, ya desde ahora se empieza a sentir, mira, yo me comprometí que estas cifras iban a bajar en 2 años. Sí. En 2 años. Bueno, llevamos 1 año y unos meses y ya estamos logrando. Y aquí también hay una cuestión que hay que explicar. ¿Por qué antes se daban y ahora no? O sea, ¿cuál era la diferencia entre aquel que prometió que en 6 meses y ahora no? La corrupción. Sí. La corrupción en las instancias de procuración de justicia y judiciales, sí, también las estamos combatiendo. Y entonces, en automático, ya los delincuentes saben que ahora sí se tienen que cuidar muy bien, porque no hay forma de que haya impunidad. Vamos a ir, si hay un juez con el que se arreglan y los lideran, vamos a ir tras el juez también. Si hay una instancia en la fiscalía, si hay algún fiscal que sea, vamos a ir tras ellos también. Y como lo hemos hecho, entonces ya la señal es otra y entonces ya se van ateniendo a las consecuencias. Quien violente la ley, quien violente la paz de una familia, la tranquilidad, va a tener su castigo. No más jueces comprados, no más. Sí, no, el que lo llegue a hacer sabe que va a tener encima todo el aparato federal y estatal en Veracruz contra él. El Poder Judicial, a partir de que entramos, mostró esta intención de cambio. El titular anterior de la presidencia del Tribunal de Justicia entendió que venían cambios y que había que actuar de manera muy diferente y ya muy del lado de las víctimas, de los ciudadanos. Y empezamos a coordinar esfuerzos, al grado de que incluso permitió que los cambios fueran mayores en el Poder Judicial, con la llegada de 13 nuevos magistrados, entre ellos mayoría mujeres, y que se nombrara una mujer en el Poder Judicial como presidenta. Ahora, quien atente contra una mujer, lo va a investigar una mujer y lo va a penalizar una mujer. O sea, le va a poner la sentencia a una mujer, para que se anden con cuidado. Eso es remar contra una cultura de un machismo que finalmente dio lugar a que las agresiones hacia las mujeres fueran escalando hasta el nivel de homicidios. Sí, nivel ¿no? ya inaceptables. Con motivación de género. Entonces, eso era importante ya decirlo, y creo que entonces va a cambiar esto. Ya los primeros meses, diciembre, ahora enero, ya empezamos a ver cómo también el feminicidio cae, porque teníamos un nivel muy alto, además de que había mano negra en las cifras, ¿no? Ya se aclaró eso, pero aún así estábamos altos. Entonces ahora ya va hacia abajo. Todos estos políticas de gobierno pues son a mediano y largo plazo. Esto el asunto del feminismo y del machismo es una especie de revolución cultural. Esto tiene mucho tiempo arraigado en nuestro ADN, va a tomar un rato sacudirlo, pero por algún lado hay que empezar, y hay que empezar con toda firmeza, porque ya es inaceptable el nivel de agresión y de feminicidios que hay en el país en general, no solamente en Veracruz. Sí, pero va a ir a la baja, eso es lo importante, que ya se vaya viendo. Hablando de cambios, en este año que comienza, ¿va a haber cambios en tu gabinete o se queda como No, ni uno. De aquí en 6 años no hay ningún cambio. Bueno, a menos que suceda algo excepcional, ¿no? Porque nosotros no vamos a tolerar ni la corrupción, ni la falta de sensibilidad para resolver los problemas. En un tema espinoso, ¿qué pasa en el Estado con respecto a la despenalización del aborto? Bueno, el Congreso tendrá que decidirlo. Ajá. La mira está sobre ellos porque una de las alertas es esa, y tienen ahí algo que resolver. Pero no sabemos en qué etapa de ese proceso. No, pues ellos decidirán. Okay. Pero se está atendiendo, digamos, se está tomando en consideración. Ellos tendrán que escuchar. Okay. En un último tema espinoso, ¿qué
¿Qué piensas de que es esta sentencia? Porque hablamos aquella vez que te entrevisté hace como 2 años de Duarte y ahora tiene una sentencia de 9 años. Mira, lo que sostengo lo que dije desde que entró esto en debate y yo empecé a ser candidato. Sí, fue un arreglo que hicieron y todo un show mediático alrededor, sí, para uno facilitarle a Javier Duarte escabullirse de la auténtica justicia. O sea, no es nada lo que le sentenciaron, ¿sí? Con respecto al daño que causó. ¿Sí? Y ya salió pues, a la luz que negociaron, ¿sí? Todo ese tipo de cosas con el propio Yunes y con Osorio Chong. Pero eso yo lo dije desde el inicio. O sea, un año después sale un video donde Duarte desenmascara, ¿no? Y dice, claro, él poniéndose como el angelito, que sí, nada debe con la víctima, sí, 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 pero realmente fue un arreglo. Se le armaron a todos ellos carpetas muy ad hoc para poder que el juez tener salidas y con abogados que ellos pagan pues, con mucho dinero, lograran irse zafando. Pero era, ¿por qué armaron así las carpetas? ¿Quién era la instancia? La Fiscalía, Jorge sí. Winkler, y vamos a revisar y vamos a ver qué se puede hacer todavía. Nos interesa sobre todo la justicia social, ir devolviendo a la gente que menos o que resultó más afectada por estos gobiernos corruptos, atenderla primeramente. Hay que priorizar, no podemos atender todo. O sea, nos dejaron, imagínate, 30 años de neoliberalismo más unos casi igual de corrupción, pero los últimos de niveles ya inimaginables, ¿no? Sí. Entonces, todo ese daño social pues se ve en desatención de salud, desatención educativa, desatención en el campo. O sea, nosotros hemos ido resolviendo cosas que decimos, oye, esto solamente faltaba voluntad política y un poco de recursos y se resolvía. Entonces no nos da el dinero para resolver todo en este sexenio, pero sí vamos a avanzar muchísimo. Ya está, por ejemplo, las 953 instalaciones de salud van a quedar en 4 años, todas, rehabilitadas, bien pintadas, bien equipadas, todas, llevamos ya 250. ¿Sí? No me ha dado tiempo para inaugurar y para dar a conocer todas. Entonces, cada vez que voy a un lugar, digo, oye, a ver, ve cuál es el centro de salud aquí que arreglamos. Ah, pues vamos a él. Y ya vamos, y así improvisadamente llegamos y ya, a ver que se le tomen fotos y todo, y listo. Funcionando, no nada más la fachada. No, funcionando, equipadas y mostramos generalmente al personal adentro y las imágenes incluso abordan el almacén, bueno, la farmacia, ¿sí? De medicamentos para ver también que hay medicamentos y así. Así vamos a ir. Esta clase de cosas no hay manera, independientemente de lo que digan los medios, no hay manera de que el ciudadano de a pie no lo note. Entonces, no, lo van a notar, lo van a ver. Voy a estar muy atenta a todo lo que va ocurriendo en el Estado. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Muchísimo. No, al contrario, te agradezco y pues vamos a seguir.